Gloria a Dios. Sean bendecidos una vez más en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Soy César Mejía, pastor de la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo en la ciudad de Austin, Texas. Quisiera comentarles algo acerca del amor del Padre. Sabe que el último video predicamos sobre el amor del Hijo, el amor de Jesús. El sacrificio que Dios hizo en la cruz, que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ofreciendo, sacrificándose, entregándose en totalidad por amor a alguien que no lo merecía. Y ahora quisiera hablarles un poquito también acerca del amor del Padre, porque también el amor del Padre que entregó a su Hijo, que permitió que su Hijo pagara lo que no debía por alguien, por una humanidad que no lo merecía. Y el punto es, hermano, que nosotros no somos merecedores del sacrificio de Cristo, pero a Cristo le plació, y por su amor nosotros tenemos salvación y vida eterna. Y el amor del Padre que entrega a su Hijo, que acepta el sacrificio de su Hijo, es un amor grande, es un amor inmenso, es un amor que como humanos muchas veces no entendemos, y eso es lo que hablábamos el, en el video pasado. Y dice la palabra de Dios en el primera de Juan capítulo 3 y verso 1, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Mira cuán amor, o sea, esa palabra cuán significa que grande, inmenso. Imagínate qué inmenso es el amor de Dios, que nos permitió que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Por el haber ofrecido a Cristo como a su Hijo en sacrificio, por haber entregado a su Hijo en sacrificio. Eh, dice, dice, dice la Biblia en algunas partes que lejos está Dios de los que hacen iniquidad. Y es una realidad. Dios está lejos de los que hacen iniquidad, porque Él es santo y su santidad no puede ser contaminada con la iniquidad o con el pecado del hombre. Pero no fue así al principio. En el capítulo 5 de Romanos, capítulo 1, dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Y qué significa eso? Que si tenemos paz, que Cristo consiguió la paz por medio de su sacrificio entre nosotros y Dios, quiere decir que nosotros estábamos en contienda, que nosotros estábamos en batalla o estábamos en guerra con Dios. ¿Por qué? Porque haberlo rechazado, por haber fallado, por haber pecado. Pero el Señor nos ha dado tan grande amor. Y también volvemos al capítulo, al verso del video pasado que decía Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros reconocemos esos versículos, repetimos esos versículos, pero no podemos digerir, ni podemos discernir, ni podemos entender el valor y la inmensidad que encierra el que Dios haya entregado a su Hijo. Fíjense, dice que estábamos en contienda, que estábamos en batalla. ¿Cuándo fue que nosotros comenzamos a estar en batalla? Cuando nos pusimos en contra de Dios. ¿Cuándo comenzó la batalla del hombre contra Dios? Pues es fácil, cuando nuestros padres fallaron en el huerto del Edén.
Adán y Eva desobedecieron a Dios. Adán y Eva fallaron. Dios dice que Él caminaba sobre la faz por las tardes. Dice que la gloria de Dios se manifestaba en el huerto del Edén y que conversaba o tenía una relación con el hombre. Todas las tardes llegaba la presencia de Dios y el hombre podía estar en la presencia de Dios libremente. Pero por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de la revelación, de habernos rebelado contra Dios, se revela, en su creación se revela contra Dios desobedeciéndolo. Entonces el hombre cae en pecado. Pero dice la Biblia que lejos está Dios de los que hacen iniquidad. Pero en el antiguo tiempo, en el huerto del Edén, dice que Dios buscó a Adán aún después sabiendo que él había pecado. ¿Usted está conmigo? Fíjese que dice en el capítulo 3 y versos 7 del libro de Génesis, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuero y se hicieron delantares. Fíjese, conocieron que estaban desnudos. Fueron abiertos sus ojos. ¿Por qué? Porque habían comido del árbol del bien y del mal del que Dios les había dicho que no comieran. O sea, desobedecieron a Dios. Ese es el pecado. El pecado no es que comieron una manzana, una banana, un coco o qué sé yo, lo que pudieron haberse comido. Ese no es el punto. Eso no es el punto de que porque se comieron la manzana pecaron. No, pecaron porque desobedecieron. Dios les dijo no lo hagan y ellos lo hicieron. Fue el único mandamiento que Dios les dio, no lo hagan. Y fallaron con un mandamiento. Cristo cumplió los 613 mandamientos para que nosotros pudiéramos ser salvos. Imagínense. Y dices que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Fíjese, se paseaba Dios. Y oyeron la presencia de Dios. ¿Qué relación más íntima, qué relación más hermosa tenía el hombre, su creación con Dios? Pero cuando ellos fallaron, se escondieron. Primero se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque el pecado te desnuda, el pecado te enseña lo que somos, saca a relucir verdaderamente lo que hay en nosotros, lo que nosotros escondemos. Y al estar desnudos, al darse cuenta que estaban desnudos, porque pecaron, porque desobedecieron, entonces quisieron esconder su pecado cubriéndose. Pero todo lo que nosotros queramos hacer para cubrir nuestras fallas, nuestros problemas, nuestros pecados es por gusto. Porque perdemos la santidad y porque perdemos la comunión con Dios. En ese momento la relación con Dios comenzó a haber separación entre Dios y el hombre. Pero no por culpa de Dios, sino que por culpa de la desobediencia del hombre. No fue Dios quien se separó del hombre, sino fue el hombre que se separó de Dios. Entonces comienza una batalla. Y viene el Señor y vuelve al huerto y se pasea por ahí. Y pregunta, ¿dónde estás tú? Y comienza a buscar a su creación, comienza a buscar a Adán y a Eva. Y estos están escondidos. Se esconden porque tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque sabían que habían desobedecido. Pero cuando el Señor pregunta, ¿dónde estás tú? Oyen que Dios los está llamando. En aquel tiempo, en el principio, el hombre falló y pecó, pero Dios no se alejó del hombre. Dios lo buscó.
Dice la Biblia que Dios fue y lo buscó, y dice que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. O sea que, oye, aun cuando tú estás en pecado, aun cuando tú le has fallado a Dios, aun cuando tú has tenido un error, aun cuando tú te has alejado de Dios, puedes escuchar la voz de Dios. Dios te va a llamar, Dios te va a hablar, no se va a acercar a ti, pero te va a llamar. Pero en este tiempo, sí, Dios se acercaba al hombre. Dios se acercó al hombre, Dios buscó al hombre aún sabiendo que había desobedecido, sabiendo que había fallado, sabiendo que había pecado, sabiendo que se estaba escondiendo de él. El Señor busca a su creación, busca al hombre. ¿Por qué? Porque ese es amor, porque ese es el amor del Padre a su creación. Ese es el amor de nuestro Señor, de nuestro Dios a su creación, que aún habiendo pecado, Él no le importó que aquel hubiera fallado. O sea que el Señor pregunta dónde estás tú, pero no porque Él no supiera dónde estaban escondidos. Dios lo sabe todo. Él sabía lo que había pasado. No es que le jugaron la vuelta al Señor y agarraron descuidado al Señor y el Señor no supo, ay, ¿dónde está? ¿Qué se hicieron? No, dejaría de ser Dios. Dios sabía exactamente dónde estaba. Y le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Por qué? Porque quien tenía que saber cuál era su posición y en la situación en que se encontraba era el hombre. Dios ya la sabía. Pero el hombre estaba escondido. Porque tuvo temor, tuvo vergüenza. Y no sabía qué hacer, por qué estaba así. Y el Señor le dijo, ¿dónde estás tú? El Señor sabía que el hombre estaba en pecado. ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba? Estaban en el pecado. Porque habían desobedecido. Pero a Dios no le importa y se acerca a su creación, se acerca al hombre. Por amor. Se escondieron, tuve miedo, pero Dios los buscó. Oiga lo que dice. Cuando se escondieron, Dios los buscó. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Date cuenta dónde estás. Él sí sabía, pero Adán no sabía dónde estaba. O al menos no quería aceptar y no quiso aceptar dónde estaba, porque él estaba en el pecado. Y respondió Adán y dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oye, la relación se rompió. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios se relacionaba con el hombre y con la mujer. Y cuando él llegaba, él oía la voz y salían a conversar, salían a tener intimidad con Dios, a estar juntos, a participar en su creación y su creador. Pero cuando hay pecado, te escondes. Bueno, al menos Adán y Eva, hay muchos en la actualidad que están pecando y no se esconden. Creen que Dios tiene que soportar su pecado y tiene que perdonarlos porque Dios es bueno, pero no es así. Oiga, oí tu voz. Oí tu voz y me escondí. Tuvo miedo, pero sí pudo escuchar la voz de Dios aún estando en el pecado, aún estando en la falta, aún estando en el error, pudo escuchar la voz porque Dios estaba buscando a su creación. Dios ama a su creación, Dios ama al hombre, Dios ama a ese hombre que creó con sus propias manos y le dio vida soplando aliento en su nariz. Aliento de vida, Él se la dio, Él ama. ¿Por qué? Porque es una parte de Dios. Nosotros tenemos una parte de Dios. Tenemos el aliento de vida, el Espíritu de Dios en nosotros. Somos parte de Dios y eso nos mantiene cerca de Dios. Pero cuando fallaron, aquellos hombres se alejaron de Dios. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le pregunta, ¿has comido del árbol que te mandé que no comieses? No es porque Dios no supiera. Dios quiere que el hombre reconozca su pecado, reconozca su falta, reconozca su error. Que reconozca que desobedeció, que falló y que pecó en contra del Señor, de su Dios. Pero Adán no reconoce. Adán en ningún momento reconoce su falta, sino que dice, la mujer que me diste.
me dio de comer. Tú me diste esa mujer y ella me hizo pecar. Oye, así es el mundo, así somos nosotros. Y fíjate, mira, porque a veces me equivoco al decir así es el mundo. No, así somos los cristianos. El mundo vive en pecado. Ahí están en su pecado. Por eso el Señor está alejado del mundo, porque el mundo vive en pecado. Amén. Pero nosotros teníamos una relación con Dios. Los cristianos tenemos una relación con Dios como la tenía Adán y Eva. Pero cuando fallamos, Dios nos habla y nos permite que lo escuchemos. Y nos pregunta dónde estamos, para que sepamos que estamos mal, que estamos en pecado, porque la mayoría de veces, por no decir todas las veces, nosotros negamos y no aceptamos que hemos fallado. Pero el amor de Dios era tan grande en el principio como lo es ahora, pero en el principio Él se acercó a los pecadores, esperando una respuesta del pecador. Y el pecador responde: la mujer que me diste. Entonces Jehová dijo, maldijo al hombre. ¿Por qué? Porque no reconoció su pecado. Entonces la separación fue total. Comenzó con la desobediencia, comenzó con el miedo, comenzó con el temor, comenzó con saber que estaban desnudos. Pero Dios todavía le pregunta, todavía lo busca, todavía va y lo busca. Pero cuando el hombre no reconoce su falta, no reconoce su pecado, la separación completa. Y viene Dios y los expulsa. Maldice la tierra y maldice el hombre. Y desde ese momento, lejos está Dios de los que hacen iniquidad. Amén. Y el mundo está en iniquidad. Dios está lejos de ellos. El mundo puede oír la voz de Dios, pero no la quiere escuchar. El cristiano, cuando falla, cuando tropieza, puede oír la voz de Dios. Dios no se va a acercar al pecador. Ya no, porque lo hizo en el principio, en el huerto del Edén. Pero al no reconocer su falta, hubo separación total. Entonces el Señor está alejado ahora del pecador, pero puede escuchar su voz, pero puede hablarnos, puede llamarnos, puede preguntarnos y nosotros podemos escuchar su voz. Él ya no se acerca, pero puede llamarte, pero puede hablarte. El problema es que nosotros no queremos escuchar. El problema es que nosotros no queremos escuchar. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar, tal y como hizo Adán, que hemos pecado contra Dios, que hemos ofendido a Dios. Y eso nos separa del amor de Dios. Eso nos separa. Pero Dios, en su gran misericordia, Él maldijo la tierra, maldijo al hombre para que nosotros fuéramos expulsados, para que el hombre fuera expulsado del huerto del Edén y no pudiera regresar. Puso una espada que se movía, dice, de fuego que se movía, impidiendo la entrada de regreso a estar en la presencia de Dios. Pero por su amor Dios maldijo. ¿O cómo eso de que Dios por amor Dios maldijo a la tierra y maldijo al hombre? Para que tuviéramos oportunidad de ser redimidos. Porque a nosotros nos tocaba muerte. A Adán y Eva tenían que haber sido desaparecidos de la faz de la tierra por haber pecado contra Dios. Y no tanto por eso, sino que por no haber aceptado y ni haber reconocido su falta delante de Dios, sino que quisieron culpar a otros. Adán culpó a la mujer y le echó culpa a Dios también. La mujer culpó a la serpiente. Pero no quisieron reconocer el pecado ni la falta de Dios, ni la falta que tuvieron contra Dios. Dios en su misericordia, en su gran amor, mira cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho que seamos llamados los hijos de Dios. Porque Él permitió que en la separación y viviendo en el mundo maldecido, tuviéramos la oportunidad de ser redimidos. Y Dios estableció que su Hijo iba a venir y redimir. Dios preparó al Cordero, por eso dice que el Cordero fue inmolado antes de la creación del mundo. Ya había sido inmolado el Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero iba a venir a redimir el pecado en el que el hombre cayó y por el cual Dios expulsó al hombre por misericordia.
Porque si Dios hubiera dado lo que merecía el hombre, que era la muerte, no hubiera humanidad. No hubiera existido humanidad. Y eso es lo que Satanás andaba buscando, que no existiera el hombre, para él seguir reinando. Pero ahora el hombre maldecido, en pecado, tiene oportunidad de ser redimido. No importa cuál sea tu falta, no importa cuál sea tu error, qué gran pecado cometiste, tienes oportunidad de ser redimido. Y ese es el amor de Dios, que nos ha permitido que seamos llamados hijos de Dios cuando reconocemos nuestro pecado, cuando reconocemos nuestra falta, cuando no ignoramos la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos? Cuando Dios nos llama, ¿dónde estás tú? Adán dijo, tuve miedo y me escondí, porque oí tu voz, pero no reconoció su pecado. Ahora el Señor pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Y cuál es la respuesta que Dios espera escuchar, que Dios anhela escuchar de nosotros? Estoy en pecado. Señor, te he fallado. He pecado contra ti, contra el cielo. Perdóname, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Perdóname. Sálvame. Me arrepiento porque soy un pecador. Eso es lo que Dios espera escuchar de un pecador. A Él no le importa qué pecado hiciste, ni cuán malo fuiste, ni qué tan desgraciado hiciste, ni qué. No, a Él no le interesa. A Él le interesa que nosotros nos volvamos a Él, que miremos al sacrificio de Cristo, que tomemos el sacrificio de Cristo y lo valoremos como verdaderamente se debe de valorar. Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar tus pecados y para pagar los míos. Mira cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos hijos, que seamos hechos hijos de Dios. Y Cristo vino nuevamente y estableció y rompió todo aquello que nos estaba estorbando. Quitó la espada para que pudiéramos entrar al paraíso, al huerto. Rompió aquel velo que nos separaba del lugar santo al lugar santísimo, donde solo una vez un hombre podía entrar, un sacerdote. Ahora nosotros podemos estar en la presencia de Dios gracias a la muerte de Cristo, a la muerte redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo que ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios y volver así a tener la relación que teníamos con Dios, porque dice que dice que puso paz. Él nos reconcilió con el Padre gracias a su muerte. Amén. Porque no había paz entre nosotros, había guerra. Pero ahora fuimos reconciliados gracias a su sangre, por el amor que el Padre tiene por su creación. Que el Señor los bendiga. Soy César Mejía, pastor de la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo en Austin, Texas. Bendiciones, bendiciones y bendiciones.